No hay modestia baja en este sol. Cuando me di cuenta, cuando me di vuelta, estaba vos. Sacaron la venda, bajaron las prendas de este actor. De mi cielo puedo hablar un montón, lo charlamos mejor. Ponele peluquita al Lego, muchachos. Iniciamos el segundo bloque de esto que es Come Chingón Stream, martes de políticos. Hoy tenemos la visita de Maxi Romero, secretario de Gobierno del municipio de Las Tapias, porque teníamos ganas de charlar un ratito con él, así que nos permitimos y agradecemos esta invitación. Y en un momento así como mágico, ¡shum!, se abre el panorama, la foto. Ayer inauguramos una tela verde de fondo, para hoy no la tenemos, porque los martes pongo más serio todo. Para mañana vuelve, con olaje y demás cuestiones. Maxi, antes que nada, muchas gracias por venir, bienvenido. Segunda vez. Segunda vez. Ya es la segunda, ya empezamos con la segunda vuelta, empezó el segundo semestre. Si viene la segunda, Todo. como si viene la segunda de muchas cosas. ¿Cómo vamos a llegar para la final? ¿Cómo llegamos a la final? ¿Cómo llegaste a la final del Mundial? Yo pasé ahí, dije por la Rosadita un ratito antes del partido a ver si había gente o cómo era la movida. Se vivió patrioterismo. Messi entregó la final. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que querés decir? No me embarqué en las teorías conspirativas. Fue raro, fue algo raro, pero yo que no soy del palo del fútbol, me quedé contento ya con ganarle a los ingleses. De los ingleses. Ya para mí Ganarle a los ingleses fue todo. eso ya estaba, después Sí. bueno. Hubiese sido lindo, pero bueno, es parte ganar y perder, ¿no? Qué loco eso de que España gana, lleva la copa en una bolsa de nylon, ¿no? y de repente va y se la entrega al rey. Es como demasiado, ¿viste? Sí, sí, Es decir, sí. loco, Son no todos podés los ser gestos, tan todos los chupa gestos media de simbólicos. poder. Todos los Tal gestos cual. habidos y todos por los haber. gestos malos, ¿no? Y sin embargo eso queda como bueno, ¿viste? Porque toda la campaña anti-Argentina y Sí, toda sí, esa sí. mierda, la verdad que a mí me da mucha bronca por los chicos de esto. Sí, tal cual. Lo escuchaba y compartía, que creo que es un poco el clima de época, a Iván Jabrowski, en Ajá. Cenital, que planteaba esta cuestión, que la política no ha podido encasillar a la selección y al mundial. Claro. Y de pronto, o era la selección apolítica, y después de la bandera era La selección desclasada, cada la nicho, selección cada nicho sobreideologizada. buscaba, claro, cada nicho buscaba algún tipo de gesto que le diera la razón Claro. no me gusta la palabra a los extremos, pero sí a esto, que sobre representara alguna posición política. Pero es como que se maradonizó un poco la selección, porque Maradona era el emblema de decir las cosas que no se debían decir, y de repente aparecen dos, Me digamos, gustó mucho dos la rebeldía, cosas. ¿no? Bueno, viene No, tal hablando de cual. eso. Además, me parece que el fútbol argentino tiene una tradición plebeya y rebelde, que cuando no está, cuando todo es muy, Es lo que nos pasaba muy en 2014, prolijo, y ¿no? Claro. queda raro. Maxi, para aprovechar tu visita, el 1 de agosto inaugura La Saladita, que es un tema que me llegó por 3 lugares distintos. Dije, bueno, acá hay un tema. Hablamos con la Cámara de Comercio a ver qué opinión tenían al respecto. Tienen la opinión de que no es trabajo genuino lo que se genera con La Saladita. Sin embargo, es lo mismo que me dijeron el año pasado. Digo, bueno, eso también es generar como una amplitud en el debate. Estaban invitados para el día de hoy. Y ¿para qué viene La Saladita a Las Tapias? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es? ¿En qué contexto se toma la decisión? ¿Vienen y lo ofrecen como propuesta? ¿Cómo es? Bueno, vamos a poner un poco en contexto. En primer lugar, yo soy secretario de gobierno de la municipalidad, entonces mi voz es como municipio, no como Saladita, sino como organismo Claro. que habilita que suceda este evento, pero que no deja de, como Estado municipal, como gobierno local, la posibilidad de dar un debate y contestar, o por lo menos matizar, problematizar algunas cuestiones que algunos dirigentes de la Cámara de Comercio habían planteado. Entonces, en ese sentido es hacer saber que estamos hablando de un evento y que no es la primera vez que ocurre en nuestra localidad, sino que ya dentro de la gestión de Lucy Díaz es el tercer año consecutivo.
al principio, por supuesto que generaba ruidos, sobre todo por la capacidad logística de nuestra localidad de albergar un evento de esas características, de esa magnitud. De hecho, fue bastante grande. Había llegado por primera vez la propuesta durante la pandemia, pero había muchísimas dificultades en relación, bueno, vos lo sabes, los protocolos y demás, y cómo llevar un evento masivo. Así que en ese año se dijo que no. El municipio estaba totalmente abocado a abordar la cuestión de la pandemia. Y un año siguiente no llegó la propuesta y después se abrió esta oportunidad de un canal de diálogo con los organizadores. Y creo que ahí pasó esto de sacarnos algunos prejuicios y estos lentes con los que se miran las experiencias, esto que hablábamos fuera del aire, las experiencias populares, ¿no? Quien lleva adelante la organización de la saladita, un representante del sindicato de los vendedores ambulantes, es decir, hay organización popular detrás, no es que hay, como se dice, solamente precariedad y desorden, como se lo plantea desde la vereda opuesta, sino que hay organizaciones de trabajadores de la economía social, de la economía popular, y por supuesto que Es una feria de con productores. con sus contradicciones, Claro. como existen en el comercio formal y como existen en la vida social en general, ¿no? En paralelo han pasado otras cosas, por ejemplo, la Gran Feria de la Rosa, que también tuvo sus detractores, el propio intendente en su época Révora, que los quería volar de la plaza, por todo lo que sucedía, ¿no? De cómo se armaba y demás. Al mismo tiempo pasó que sacaron uno de esos grandes eventos que fue el Moto Encuentro, que también era más o menos Sí, como esto, claro, tal cual. ¿no? Y se traslada a Villa Dolores, donde el Moto Encuentro es un suceso casi, ¿no? Sí. Esperado incluso por la gente, de que viene gente y gasta su plata. Si viene, allá pareciera lo contrario, que viene la saladita, pero no viene Dolores, viene a la Tapia. En un momento estuvo en San Pedro. Estuvo en San Pedro. Y sí. también fue cuestionada porque también con esta misma idea de decir, si viene alguien a sacarte el trabajo, incluso no paga impuestos, pero parece todo como una cuestión casi o cuasi ideológica, porque si lo hace un peronista está mal, pero si lo hace un radical está bien. ¿Vos, Sí, vos sí, la sí. ves así? No, totalmente, porque además los cuestionamientos que ha habido por parte de referentes de la Cámara, y esto me gusta aclarar, no es el conjunto de la Cámara porque no había un comunicado No ha habido oficial. comunicado No, no, el oficial. comunicado oficial. Entonces no quiero meter todos en la misma bolsa, pero sí de alguna manera polemizar y debatir con una de las expresiones que hubo en otro medio de comunicación. Y que en general era como una serie de falacias, como dicen en la filosofía, falacias ad hominem. No ataco el argumento, sino a la institución o a la persona que lo formula. Entonces la nota era la municipalidad de Las Tapias otra vez haciendo, parecía que había un acuerdo entre la Saladita y la Muni para atacar el comercio formal, No te me y en vayas. realidad es lo que decimos recién, un evento como, bien dijiste, como el Moto Encuentro, como otros que suceden, pero que tiene ciertas características y que a veces son como más ruidosas, tienen este carácter plebeyo de trabajadores de la economía popular, pero que sin embargo también, y esto puede ser un poco estar ahí en el proceso de habilitación, pero también una mirada sobre lo que es complejizar el comercio, también hay personas que tributan. Eso te iba a preguntar, Claro. digo, si no pagaban un canon o alguna cuestión. Y ahí, por un lado, están los que tributan al municipio, porque además se pone un velo moral, ¿no? El de la Cámara de Comercio decía, seguro que el municipio recibe dinero. Y obvio, que está descubriendo la Sí, pólvora. no lo va a traer gratis, ¿verdad? O sea, Claro, por supuesto. un beneficio tiene Como que tener. tributa el resto del comercio, como tributan todos los contribuyentes que reciben un servicio por parte del municipio, como lo hacen, bueno, en los gobiernos, para quien nos está escuchando, los gobiernos locales aprueban a principio de año sus tarifarias y ahí se incluyen todos los tributos por los servicios que eventualmente ofrecen los gobiernos locales a las comunidades, a los comercios y demás, ¿no? Qué sé yo, por decirte, existen tasas por
la verificación de estructuras, y justo acá que llega un ingeniero, espero no estar equivocándome Justo con lo te que voy a enganchaste. decir. ¿Cómo arrugaste cuando Pero- empezaste a decir, bueno, alguien que sabe que Alguien que sabe, apareció un ingeniero. Estoy hablando de estructuras portantes, no sé si el ingeniero ahí. No, bueno, hay una tasa por la inspección de esa estructura portante y quienes las tienen, como la empresa Claro, la cooperativa Semdo y otras Ujú. entidades tributan por esa inspección. Bueno, en este caso, la Saladita también tributa por la inspección que realiza el área de comercio e industria del municipio en cada uno de los puestos, en esto que decían, porque hay cables sueltos. Bueno, ustedes saben que la cooperativa SEMDO tiene todo un largo protocolo para realizar conexiones eléctricas. Entonces, es decir, no es que se conectan de un enchufe que hay disponible en el Triángulo de Chuchira y hay energía. No, Porque todo estamos se- hablando de todo un se abastecimiento, preparó un consumo mucho grande antes. de energía. Y volviendo al tema de tributar, y esta moralina de recibe en plata, se tributa al municipio normalmente en las carpetas que presentan está la inscripción en ARCA de cada uno de los puestos, ¿no? Mm. Hay van a otra cosa que participar. ¿Quién es también- quién es el público objetivo, diría, en términos de comunicación? ¿Cuál es el público objetivo que ustedes imaginan? Yo creo que ellos lo que buscan, por eso digo, insisto que hablo de como municipio, ofrecerle a las familias la posibilidad de acceder a un producto más económico, a una oportunidad de compra. Mm. Pero eso abre un sinfín de un abanico de sinfín de posibilidades de ese intercambio, esa transacción. Porque tenés la familia que lo ve como un evento y dice, che, me voy a ir a Claro, comprar una me voy. media a la saladita. Después tenés otro comerciante que aprovecha y no se va a Buenos Aires y se estoquea para continuar vendiendo y desarrollando la venta ambulante o en el marco de la economía popular. Y después está otra gente que lo ve solamente como un evento, pero que no compra. Porque dice, bueno, a ver, es cierto que es más barato, voy a continuar con el ejemplo de las medias, el par de medias acá. Pero a mí, doña Rosa, el par de medias me lo da a pagar en 2 o 3 veces. Entonces no está tampoco acorde a mi economía. Es decir, todas esas cuestiones son las que hay que complejizar cuando estamos hablando de si afecta o no, que creo que es el eje de la disputa simbólica, si afecta al comercio. No, porque el comercio, además, no hay un solo tipo de comercio, sino que es diverso, es complejo. En este contexto se complejizan más los desafíos que tiene el comercio para sostenerse, el comercio tal como lo conocemos, con la aparición de la venta online, con el marketplace, con un montón de cosas que son novedosas y hace que es como el debate más o menos de los taxistas y el Uber. Y el O el Didi, Didi, claro. que lo tenemos Claro. acá. Ustedes Después no sigue- tienen Didi reglamentado. en No lo las tenemos tapias, reglamentado, pero sin querer terminó porque siendo una hay solución. trabajadores que están, Sí. hay gente que está empieza a trabajando. convertir Como en que se reglamentó solo de alguna manera. Claro, sí, no hay una reglamentación legal formal, pero en los hechos empezó a darle una respuesta a una cuestión que tiene las tapias que con el tema del transporte. Es decir, la gente se moviliza o internamente o para venir a Villa Dolores o Sí, volver. con y- la y- tarifa del Didi. con la Que es la tarifa del tarifa de Didi. Che, Te llevo Pachi, otros Pachi, temas, antes de porque que- si no nos antes de que- vamos. Sí, antes de que para cerrar el tema Saladita, siguiendo con los haters que hablaban y de estigmatizar a la cuestión de la economía popular, decían que había trato de personas, tráfico de drogas y un montón de cosas. bueno, le va a tirar Claro. centros. No le voy a tirar centro. Pero ya no son centros, es casi penales. Pero eso como no es un una penal, cosa te de- estoy diciendo los que haters. todos los haters que había con respecto a la Saladita y a la economía popular, porque eso se daba. Principalmente cuando pasó en San Pedro, se hablaba de que había un caso de un abuso y todo, como fue ensuciada toda esa cuestión, en nombre de aquellos que no querían que tuviera la Saladita en Tras la Sierra. Ajá. Hoy, no sé si algo de eso puede llegar a suceder o ya no sucedió el año que vino. Vos decís que los delitos solamente los cometen Claro, los y ahí negros viene pobres. claro, porque y que van a estigmatizar la sala después es porque- eso, estigmatizar a un sector pobre, ¿no? De la Claro, economía popular. porque, hasta donde sea que Villa Dolores hay un caso resonante de abuso De mucha gente y rica. no es gente que va a la saladita. Claro. Entonces, sí, ahí está cuando yo decía esta falacia
ad hominem, que se convirtió como Yo en la aprendí la forma falacia dominem por mi ley igual, ¿eh? Ah, mira. No sabía qué significaba hasta Las falacias están muy buenas. Se hace, En se la hace falacia facultad libertario de cuando filosofía viene, se estudian en cuando la vino Leonel facultad. Jiménez, se empezó a hacer cada vez más libertario. Este y este. Yo ya se lo dije. Sí. Sí, ya me lo he dicho en Che, otro está- momento. Te Está estás muy quedando bien. solo, El pájaro. secretario, si nos Te está estás quedando escuchando, el solo. secretario de Finanzas dijo, che, no podemos trabajar con come chingones. Tenemos que Mirá, El secretario de Finanzas me quiere comprar ideológicamente. No Dice- se puede así. No se puede. dice, che, no, acá hay más. Cualquier Tenemos que cosa que traer- se va de la bueno. línea un poquito, así nos va después. Tenemos que traer un secretario de, ¿cómo se llama?, de planificación, un ingeniero para que contenga. ¿no? Ahora vamos a ver si contenemos al A ver si ingeniero. No, tenemos algo. me fui por las ramas. Por las ramas. No, pero diciendo Pero- esto, creo que es parte del prejuicio, pero sí, por supuesto que cualquier cosa que no esté reglamentada y organizada se presta para un montón de cosas, digamos, no solamente lo que puede ocurrir y que no ocurre solamente en la Saladita. Nosotros como municipio, no es solamente el lugar potencial la Saladita, sino que nosotros somos una localidad ladrillera. En el entramado cultural del trabajador ladrillero, especialmente de la colectividad boliviana, está la posibilidad de que, como es en el patio de la casa, haya niños, niñas y adolescentes trabajando. Claro. Y el municipio, junto al sindicato de ladrilleros, ha trabajado en muchas campañas de erradicación del trabajo infantil. Es decir, no es que decir, no tiene que haber actividad ladrillera porque es sí o sí Una promoción del una trabajo promoción del infantil. trabajo infantil. No. Es justamente la presencia y la habilitación del municipio, del Estado municipal, acá y en cualquier otro lugar que ocurra un tipo de actividad. Lo que hace es que haya un monitoreo y que se desarrolle en el evento lo que se propone hacer, que es venta de todo lo que ofrecen, la ropa, los artículos electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo 5 o 6 preguntas que no quiero dejar de hacerte de otros temas. Una, bueno, terminó el Mundial, las expectativas era termina el Mundial y empieza la política. Nosotros estamos haciendo este martes de políticos desde hace un tiempito ya. Va a haber participación política individual. Bueno, la intendenta Lucy Díaz no renueva. Se habló de ella como candidata a legisladora. No sé si eso vos podés hablar algo. ¿Y cuál va a ser tu rol? Si tenés algún rol de armador o de constructor o de candidato. Nosotros estamos en el pleno de la gestión, ¿no? En el momento en donde hay mayor desarrollo de actividades, de gestión, de prestación de servicio, de obra pública, en un contexto muy adverso, pero estamos avanzando conforme a las expectativas en la realización de la plaza. Está por hacerse la ciclovía, está por adoquinarse algunas calles, continúa mientras se puede, mientras da la economía y mientras se da todo una articulación con instituciones como la SEMDO, la posibilidad de extender alumbrado público, de realizar adoquinado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos encuentra el presente, que no quiere decir que también haya una expectativa en cómo darle vida, proyección al proyecto político que hoy conduce las Tapias, ¿no? Sí. Y eso para nosotros es muy importante, que Lucy esté o él como precandidata legisladora o ocupando un rol en el gobierno en un futuro gobierno de la provincia, que continúe, ¿no? Van a buscar dándole, eso, claro, desde la dándole dinamismo a la gestión local, que bueno, por supuesto que mi nombre es uno de los que... ¿En qué ámbito se conversa eso? Ustedes tienen pues se cerraron los circuitos del PJ, ese es el todavía ámbito. No, ese debiera ser el ámbito. Creo que todavía es muy temprano porque pasaron las elecciones de autoridad del Partido Justicialista e inmediatamente llegó el Mundial, pero creo que hay de la nueva conducción del partido un ánimo de que se puedan debatir ahí candidaturas y demás. Nosotros en las Tapias hemos expresado que es deseable que en las futuras que se discutan los roles que se ocupan obtenidos, ¿no? A través de la política, que se discutan los perfiles para poder que sea más fructífero el trabajo político y los resultados de gestión cuando se accede al gobierno, ¿no? Es decir, cuando un legislador accede, bueno,
que se discutan cuáles son los perfiles de sus asesores para que tengan mayor productividad y mayor acompañamiento y conexión con los gobiernos locales. En su momento nosotros éramos también, observábamos mucho ocupar los lugares en el centro cívico, ¿no? Es decir, bueno, qué perfil queremos en un futuro gobierno para todos los cargos disponibles que tienen que ser de acompañar al proyecto integral que lleva adelante el gobernador. Y bueno, si eso se da y si ese caminito se termina de construir, ustedes tienen algunos como algunos eventos particularmente relevantes para Las Tapias. Uno tiene que ver con la Plaza de Las Tapias, Sí. como eventos que de alguna manera usted, lo que yo vengo escuchando en otras entrevistas y alguna vez que también salimos en la radio, que son medio trascendentales para incluso una batalla cultural, incluso una cuestión de un armado alrededor de un centro Claro, sí. público. Porque, Pero no hay tiempo para que ese cambio cultural se genere. Yo creo que el cambio cultural ya se generó. Es decir, lo que vos decís que la plaza es consecuencia. Estamos materializando en la obra pública, es decir, ¿qué queremos para Las Tapias? Las Tapias en estos últimos 8 años cambió abruptamente. No quiero decir radicalmente porque suena radical. Estuvo recién Luis ahí. Yo recién estaba escuchando. Yo quiero decir abruptamente y en un contexto, primero, con pandemia y segundo, con una crisis económica terrible, y sin embargo hoy estamos hablando de una localidad que crece porque llegan nuevas inversiones. Disensa, que es una marca a nivel regional latinoamericano, optó Las Tapias como lugar para asentarse, y así otras empresas. La gran cantidad de loteos, de proyectos inmobiliarios que se están desarrollando y que se llegan todos los días a la municipalidad a presentar los planos de obra de lo que quieren realizar. Los servicios, llegamos a una localidad de Las Tapias en donde no tenía señal para comunicarte, hoy hay fibra óptica en un 95%, previo a Starlink. Hoy algunas cosas las puedes solucionar con Starlink, pero hace 4 años, 6 años no era así. Los vecinos de Las Tapias que están escuchando me están preguntando seguramente, bueno, agua, por ejemplo, estructuralmente, ¿cómo es? Lo he dicho en este medio y en otros, ha habido un cambio grandísimo, y eso lo notamos nosotros por la reducción en un 80% de los reclamos, y lo que hacía falta era mejorar la infraestructura, pero agua en Las Tapias hay de sobra, tenemos un dique. Una parte de Las Tapias se abastece con el dique Boca del Río, pero otras con distintas fuentes de abastecimiento. Bien. Hoy no es un problema, salvo el que lo dice como un problema, se quedó atado a una representación del pasado, y cuando uno va al caso, dice, bueno, señor, ¿por qué no tiene agua usted? Y bueno, es una conexión clandestina, o son esas conexiones, le di a mi hijo para que se construya una piecita detrás de mi casa, entonces yo le comparto el agua, y pasa lo mismo que con una conexión eléctrica, ¿no? Pero todas las conexiones saneadas no tienen problemas de agua, salvo... No tienen problema de presión. Y bueno, ahora en invierno muchísimo menos. El problema ahora que tenemos, cuando se corta el agua, es porque se están realizando trabajos, porque se rompen los caños por la presión. Claro. Es decir, hay muchísima presión, entonces ocurre ese problema. Últimas dos, y ya después, está el perdón, ingeniero lo Estrada, tengo que decir porque nos acostumbramos, pero no había un camión recolector de la basura. Claro. Es decir, seguramente que ¿Cuándo pasaba no muchas había? veces a Córdoba viendo Las Tapias y cómo está el estado de las rutas, de la limpieza y demás, que son cosas que a uno lo enorgullece, porque estamos hablando de momentos en donde financieramente son muy complicados. La coparticipación baja. Bueno, de eso te quería preguntar, porque algo que en 2023, creo que en campaña de Luz y Día en la radio solía preguntarles, era sobre la participación a nivel impositivo, ¿no? Cobro de tasas y eso. Y una cosa que vos solías decir era, bueno, el vecino de Las Tapias no está acostumbrado a pagar los impuestos. No está acostumbrado. Y de pronto si te lo pregunto hoy, ¿qué pasó con eso? ¿Aumentan los ingresos? Totalmente. Yo creo que hoy
el gobierno local se sostiene gracias a la contribución de los vecinos. Eso, Los vecinos están entusiasmadísimos con pagar impuestos. mira, cuando nosotros empezamos con una política activa de decir, bueno, a ver, acá el clima de época Pues ayudó, nadie, claro. porque decir, bueno, si, No nada, viene de ningún lado. si nada era gratis, si alguien lo tenía que pagar, nos dimos cuenta que era el gobierno local viendo cómo sostenía todo lo que hay que sostener. Se ha profundizado una crisis económica en donde el municipio en ningún momento desvinculó trabajadores, en ningún momento se amplió la cantidad de prestaciones médicas en los centros de salud, se reabrieron centros de salud, continúan, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que se paguen o no se paguen las tasas por servicios, los servicios se estaban brindando. Yo creo que la comprensión y el cambio cultural que hubo es que los vecinos saben que todo eso que los acompaña tiene un costo. Y además que es criterioso, ¿no? El aporte que se realiza, ¿no? La tarifaria contempla distintas formas de pago, también un acompañamiento a personas que no lo pueden hacer o que no es la prioridad, es decir, están todos incluidos, pero de mayor a menor, de menor a mayor, como se quiera ver, todo el mundo aporta y por eso hoy podemos disponer de una compra de todos los camiones de hormigón que hacen falta para terminar la plaza, que Y se podemos inaugura decir- este año. Y en diciembre vamos a estar terminando una importante etapa de la Ujú. obra y eso incluye muchísimas cosas, ¿no? Estuve mirando, porque son distintas etapas. ya se están preparando los lotes alrededor y Se todo están eso. creo, y eso también, es decir, cuando Están eso están se limpios. moviliza, empiezan a pasar cosas alrededor y no es porque nadie le tocó la puerta. ¿Cómo se lleva el municipio de Cable con el municipio de Valores? Ahí pregunta, le sí, pregunto porque ahora. está ya tirando desde aquel lado, ahora el SIDA lo vamos a cosas. Bueno, en principio, se Contestamos la inaugura antes de pregunta. este año, ahora contestamos la pregunta sobre el vínculo entre el municipio de... tiene mucho, básicamente sería la pregunta, hay dos formas de hacer esta pregunta. Una sería, ¿cómo se llevan? Como dice Pájaro, vínculo de ese, y la otra sería más cómo subsanan el vínculo entre la frontera que hay entre Las Tapias y Villa Dolores. Pero antes de eso te quería preguntar otra cosa. Lucy Díaz gana las últimas elecciones por un voto. No, O por 10. Por 10 votos. Por 10 votos. ¿Imaginás algo parecido este año? Y si vos sos el candidato, entiendo que va a ser una campaña picante, ¿no? ¿Imaginás un contexto así de voto a voto? No, porque muy bien. cambiaron muchas cuestiones. Ah, Cambió, arriba. cambió totalmente la base en estos años y en este tiempo cambió la construcción de la base social política de las alianzas y también la base social, ¿no? Entonces eso reconfiguró, es decir, hubo una evaluación de cómo había que construir una nueva mayoría y creo que se trabajó en estos años para vincularse con nuevos actores y revincularse con otros y eso lleva a un nuevo escenario. Y después, porque tenemos que hablar de dos tipos de oposición en Las Tapias. Hay una oposición institucional, que es la que le digo yo, que es la que está presente en el Tribunal de Cuentas y en el Consejo Deliberante, que es la que acompaña, paradójicamente, están representados otros partidos y aprueban por unanimidad todos los proyectos que envía el Ejecutivo. Es decir, es una oposición que desde otro partido, desde otra mirada, acompaña, Sí. ¿no? Y después está lo residual de esto, propio, bueno, sí, vos sabés que tal Oposición personaje tienen que siempre. tener, claro. Claro, pero que no es constructiva, es decir, Ah, que es una oposición que decir, che, te critican en Facebook, porque no sé, no hay una propuesta de decir, no, porque yo lo haría de esta manera, sino porque no hay le una gustó. oposición propositiva de proponer Exactamente, cosas. y la Eso que es lo es que decís. institucional está acompañando. Entonces ha cambiado, digamos, esa circunstancia. Igual volviendo a lo que vos dijiste, fue en el 23/10, en el 19/8, y es un poco la tradición, siempre estuvo un poco Ahí reñido. sí, reñido en la localidad. Le pasó al radicalismo en su momento cuando pierde con
con el peronismo, también fue reñido. Ujú. Fueron en muy pocas ocasiones en donde hubo mayor distancia y fue donde hubo una fuerte hegemonía de lo que era Unión por Córdoba, con la figura de De la Sota, un peronismo totalmente distinto en el Valle Al de que Tras está de ahora, Sierra. claro, más organizadito. Pero bueno, sí, pero es interesante lo que se viene. Te agradecemos muchísimo la visita. Queda pendiente ahí el debate. Vamos a conseguir a alguien con quien debatir, porque sos el primero que me dijo quiero debatir. Me cuesta mucho conseguir 2 personas que quieran debatir. Necesitamos 2 Y para a mí me gusta debatir. debatir porque Entonces, te permite un hilo. Si no, voy a encontrar a alguien con quien puedas Sí, debatir. Te digo que buscar. te Ya ordena, tengo si no, uno, ¿viste? si La no, mitad sentí que de. vas hablando y después te olvidaste por La dónde mitad ibas. de Pero con las- el debate te Te permite vas llevando. contraponer ideas y además es una característica de la gestión. Nosotros tendemos a escuchar, pero no lo estoy romantizando para decir, mirá, qué receptivo que somos, sino que nosotros vemos que es más económico escuchar que pagar encuestas. Entonces, Puta escuchemos. madre, guardá el presupuesto de Claro. la encuesta que teníamos armado ahí. Yo sé que vos nos mandás. ahí Esta la- cosa. Escúchame, Pero- ingeniero Estrada, le damos la Cuando- bienvenida al ingeniero Estrada también. Muchas gracias. Si querés nos abrís el plano, porque el ingeniero Estrada han prometido desde la Municipalidad de Las Tapias resolver para siempre el problema de las inundaciones. de Villa Dolor, ¿no? De Villa Dolores, perdón. ¿Cómo Perdón. estás? Buenas noches. Bueno, Primero, buenas noches Maxi. gracias por venir, todos. Alejandro. No, por favor. A Maxi lo conozco hace muchos años. Ah, sí. Nos conocido cuando estudiamos en Córdoba, cuando íbamos secundario, así que un gusto compartir la mirá. mesa con él, así que de El entrada. balance es. Y encontrarnos en este presente en la función pública es un... Tal cual, tal cual. Ah, sí. Hay muchos chicos de la generación nuestra que por suerte participan de la política. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo 39, Maxi También. creo que también 39 años. O sea, la 39. generación de ustedes fue la generación que tuvo 20, 15 en el 2000. En la crisis. En la crisis. En la crisis. Claro, tal cual. claro. Nosotros somos la generación que pasó por Fue la- por adolescente la- en la crisis grande. Pasó por lo que es analógico, pasó por lo que es lectura de libro, pasó en la inclusión cual. del celular, en el IA, todos en los CD, Claro. hemos Sí, transitado sí, sí. por Sí, varias partes que nos hace ser como ni de un lado ni del otro. O sea, ¿Y cómo catalogas la gestión de Las Tapias? no, yo lo veo todo con muy buenos ojos. Nosotros, recién hiciste una pregunta, con el gobierno de la ciudad de Villa Dolores tenemos muy buena relación con todos los municipios, con Luz y con Maxi. Entiendo que tenemos muchas políticas en común, siempre he sido muy amable cuando hemos tenido un encuentro, tanto ambiental, tanto de todos los Ujú. problemas. La verdad que no tengo nada para decir que sea como una crítica. A veces, obviamente, uno defiende los intereses de la ciudad. Por ahí hay veces que uno no está de acuerdo, puede generarse un debate, como dijo Maxi, pero siempre es buena relación. Yo tengo la suerte o en el gobierno que estamos con Maxi, él es muy abierto a todos los gobiernos y bueno, como creo que se ha visto, se ha Sí. abierto al gobierno de la provincia, gestionamos nación, o sea que la relación es buena. Los aprovecho los dos para cerrar esto y ya nos venimos con el tema de Villa Dolores, pero la frontera de Las Tapias, Villa Dolores, eso que cuando llueve se llena de agua y a veces se tiene que hasta cortar. ¿De quién es responsabilidad? Eso es responsabilidad netamente de Vialidad y la APRI. Lamentablemente, lo que es técnico, yo puedo hablar en la Sí. parte técnica, lamentablemente, cuando se hizo la ruta que era 14 en su momento, ahora es la E88 que cruza la mitad la ciudad de Las Tapias, la parte prácticamente de la mitad. Sí. Eso fue un desahogo que hizo en su momento Vialidad de la provincia, que lo conectaba con el arroyo seco, el arroyo, Sí. que no es el arroyo de Las Tapias. Chuchira. Sí, que ahora se llama Arroyo Chuchira. El que Arroyo en realidad, Chuchira. va por otro lado, bueno, y lo conectaba. Después, al no ser un arroyo, el APRI no lo reconoce, Vialidad tampoco, entonces hay un gris. Pero en realidad te viene siendo responsabilidad netamente de la provincia. ¿Y pero el vecino a quién, cómo no hay? No, O sea, son reclama- ustedes, pero porque terminan ustedes el reclamo. Totalmente. Sí. Reclama todo, perdón Maxi, ¿no? Pero todos yo eso lo aclaro y no me voy a cansar de decirlo nunca. El único gobierno que le da una respuesta puntual al vecino es el gobierno municipal o comunal. Eso hay que estar claro. O sea, un vecino sale a la puerta de su casa y el único que le puede hacer un reclamo y recibir una respuesta directa son de los gobiernos locales. Por ahí nos han hecho creer
y yo creo que es una cuestión de educación de parte de los que estamos en la política, nos han hecho creer que sobre los gobiernos municipales o comunales está el gobierno provincial y después el nacional. Y es al revés la pirámide. El más importante es el comunal y el municipal, después sigue el provincial y por último el nacional. ¿Qué pasa? Que los municipios y los comunes han delegado a algunas facultades, a una facultad de administración de su espacio. Pero en realidad, vos si te pones a hilar fino, yo hablo de provincia de Dolores, lo que es tránsito, lo que es salud primaria, lo que es el mantenimiento de las escuelas, mantenimiento de las calles, el alumbrado, energía, agua, todo va directamente por los gobiernos locales. Por eso son tan importantes las tasas, como recién lo decía Maxi, son fundamentales las tasas de aporte de un vecino. Y es más, es la única tasa, me atrevo a decir, prácticamente la única tasa, no me atrevo a decir, es la única tasa que tiene una contraprestación directa al vecino. Porque los impuestos Cada son... ingresos brutos, todo pero vuelve. todos esos impuestos en realidad son impuestos que se graban a la propiedad o a la ganancia. En Ujú. cambio, los que generan los municipios, como decía recién, con obras privadas, o lo que generan las tasas, es por un servicio que sea directo. Entonces, por ahí yo creo que es gracias, yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos los que estamos en política, de explicarle al vecino, a nosotros mismos, porque nosotros somos vecinos de la ciudad, que con cada aporte que hacemos vuelve de otra forma al vecino, vuelve como pintura, alumbrado, mantenimiento, servicio, plazas. Pasa que por ahí uno cree que yo hemos tenido varias discusiones, yo tengo varias discusiones con los gobiernos que no son de la municipalidad, que por ahí vienen de otros gobiernos con la postura de que ellos son patrón de estancia. Y nosotros acá, por lo menos en el municipio de Zabaleta, le paramos no sé, no es que le paramos el Patrón de carro. estancia con otros municipios. Sí, por ahí vienen algunos Ah, otros gobiernos, tanto nacionales, que creen de que provincia o de nación. exactamente, creo que ellos vienen por una falta de conocimiento, que ellos creen que vienen acá los gobiernos locales como si fueran jefes. Y en realidad siempre Claro. uno se le aclara que en realidad ellos vienen acá por algo puntual, pero en realidad el que administra y legisla la ordenanza municipal es una ley. Por eso el tema, yo escuchaba recién el loteo. Yo por ahí, a la gente que lotea acá en la ciudad de Villa Dolores, le explicamos lo mismo. Usted lotea, tiene que cumplir con las leyes municipales y después pasar a provincia. Y provincia no puede objetar nada a lo que diga un gobierno local. De Ellos las solamente registran en el registro de propiedad. O sea, es al Claro. revés, por ahí la gente cree, no, pero esto me lo aprueba provincia. El que legisla y el que cuida al vecino somos nosotros. Pero es como una cuestión de ejercicio, me parece a mí. Bien. Nosotros ya te vamos liberando, Maxi, si querés, pero y a mí lo que me pasa es que siento que el vecino no cree en la política como una herramienta para solucionar problemas. Y al mismo tiempo veo que los que solucionan los problemas son los municipios y las comunas. ¿Cómo, cómo se acorta eso? ¿Es una cuestión política, es una cuestión ideológica, una cuestión de la época, es una cuestión cultural, una cuestión de es una cuestión cognitiva? Con un amigo hablamos de que la verdad está difícil que entren las ideas de lo que se hace, ¿no? Como a nivel cognitivo, concreto. ¿Ustedes qué ven de eso? Yo creo, perdón Maxi, no de vuelta, yo creo que nos tenemos que hacer responsables los que estamos en política de que sea eso. Yo creo que siempre uno se tiene que hacer responsable si la gente piensa eso, porque hay un error propio de los que estamos en la política, primero. Segundo, yo creo que hay un gran desprestigio hacia la política con algún fin económico. Tengo en cuenta que en realidad casi todas las cuestiones políticas llevan por detrás muchas veces a actores económicos que trabajan para eso. Yo estoy convencido de eso. Pero es una cuestión de los que estamos en la política, hacer un ejercicio diario de mostrar lo que se hace y para qué se hace. Te doy un ejemplo puntual que lo comenté en otro medio hace poco. Nosotros acá en la Municipalidad de Villa Dolores tenemos el excelente resultado de que estamos regularizando el parque industrial, de que estamos con el polo universitario, el CRES, y de que estamos con la planta de reciclado, tenemos una planta modelo de separación de residuos, perdón, pero eso no fue mágico. Hubo una decisión política para que se haga todo eso. Entonces es resultado de una decisión política. Pasa que por ahí la gente se le ha hecho creer que hay algunas obras que son sin una finalidad y son todas con una finalidad futuro. Pero ese ejercicio de
entiende que es parte de esto, porque el vecino es parte de todo esto. Nosotros no somos ajenos porque somos vecinos. Yo vivo acá en Piedra Pintada, yo me crié en el barrio Docente, yo fui a una escuela pública de Villa Dolores, mis amigos son de acá, mi papá y mamá nacieron acá, mi familia es de Villa Dolores. O sea, nosotros somos parte de la sociedad. Y yo creo que hay que hacer un ejercicio de que la gente entienda que el gobierno de la ciudad, en este caso de Villa Dolores, es parte de la ciudad y que ellos también pueden aportar con alguna crítica, como dijo Maxi, siempre las críticas son bienvenidas. Por ahí algunos gobiernos, por no dialogar, han hecho creer que todo es muy simple, cuando realmente estar dentro de un gobierno no es nada simple, es un desafío, pero yo creo que en realidad ha faltado por parte de los gobernantes poder explicar para qué se hacen las cosas. Claro. Yo creo que se tiene que hacer un poco de mea culpa al respecto. ¿Querés cerrar, Maxi? Así ya continuamos nosotros con Villa Dolores. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea la puta Alejandro. madre. Creo que nos toca, y tiene que ver con lo generacional, creo que nos toca aportar desde una mirada que se construyó en una época y que creo que ahora está dando sus frutos, o se está ensayando, se está poniendo a prueba una mirada. Y eso está buenísimo porque yo siempre digo, la función pública hoy no es la actividad, es una actividad de alto riesgo, ¿no? Es como que tanto como las oposiciones políticas o quienes no tienen responsabilidad de gobierno están a la espera de los errores que podés cometer y que se cometen en la actividad política, en la función pública. Entonces, es muy importante lo que dice Alejandro, esto de tratar de poder comunicarle al vecino qué estás queriendo hacer, porque eso es lo transformador. Es decir, me parece que es lo que trata de decir Alejandro. A mí me pasa lo mismo en Las Tapias. ¿Vos te imaginás la plaza terminada? Claro. ¿Y El por problema qué? es después convivís con la y si frustración de y no se además termina. sos humano, entonces también te pasa por el cuerpo las frustraciones, no llega a esto, a aquello, viene el gobierno, te promete, che, te vamos a bajar tanto y eso no llega y vos contabas con eso y no querés frenar la obra, pero un montón de cosas que las vas resolviendo en tu fuero interno, pero que vos decís, te lo imaginas, che, quiero que se termine esta obra porque van a venir más gente y van a invertir acá, entonces va a haber más trabajo. Entonces, fulanito y menganito ya no van a necesitar de la municipalidad, sino que los vamos a poder incluir en trabajo genuino. Pero todas esas cuestiones son las que a veces, porque le debe pasar a Alejandro, estoy absolutamente seguro, porque además le toca estar en una ciudad grande con múltiples desafíos, es esta cuestión de no tener tiempo para comunicar porque está solucionando cosas. Somos solucionadores, es decir, y ahí perdés el diálogo, perdés momentos que cuando no estás en función de gobierno te permite para estar rosqueando. Estar mirando Claro, la paja del mira, ojo ajeno. es más, yo te aporto algo que es mi mirada, Sí. que yo siempre digo, uno tiene su mirada de la cara del cristal con el que mira las cosas, que por ahí puede estar equivocado, ¿no? Pero yo creo que el desprestigio de los actores que estamos en política es simplemente para buscar culpables de malos gobiernos o de algunas situaciones malas que hemos tenido. Pero yo creo que nosotros como adultos, como personas que estamos, como ciudadanos, ni como políticos, uno tiene que tener la madurez de explicarle a los jóvenes, sobre todo a los chicos, que son los que van a ser futuros líderes, que es el único medio que tenemos palpable de cambio. Claro. Si nosotros no aportamos una idea o un compromiso, no es posible un cambio profundo realmente. Yo estoy, por suerte, atravesando un gobierno que es pro educación, que es pro deporte, pro industria, pro obra pública. Y yo creo que ese fruto que se está plasmando en la región, porque Villa Dolores, como dijo Maxi, nosotros representamos el 60% de los habitantes del departamento de San Javier. Y acá Dolores viene a trabajar en gente que ingresa, casi el 80% del departamento de San Javier viene durante el día a Villa Dolores. Entonces todo lo que hacemos nosotros, en cierta forma, contagia o promueve el valle. Yo creo que si nosotros, que se perdió lamentablemente hace unos años, no marcamos un norte que es la educación, trabajo genuino, deporte, conducta, el valle va a tener un freno.
y la pelea individual de cada gobierno no lo va a llevar a nada. Nosotros tenemos que trabajar como región, porque en cierta forma yo distingo donde termina Las Tapias y Villa Dolores, yo distingo donde termina con San Pedro, Claro. Sarmiento, pero en cierta Pero- forma la gente es lo mismo. Todo lo que se Exacto. influye, o sea, todo lo que influye en una ciudad se contagia al otro. Entonces nosotros tenemos que trabajar en conjunto. Yo creo que esa es la idea. Y celebro que haya unas políticas viejas que ya no están vigentes o que están perdiendo poder, que por ahí generando esas divisiones, lo único que hacían era generar un Acumular atraso. poder. Exactamente. Vamos a un pequeño corte y ya nos ponemos para tratar de entender la obra que se viene en Villa Dolores. Cortito, pero menos de 10 segundos y venimos. Excelente. Me parece, salud bien, Max. Antes de que te suelte. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir.